Estamos en Punto Crítico, programa de televisión de la Unidad de Medios de Comunicación de la Universidad Nacional de Colombia, y yo soy Carlos Alberto Patiño Villa, profesor titular de la universidad. Eh, Estamos en un proceso muy interesante, y es que venimos de tener prácticamente un año de declaración de emergencias, de salud pública, confinamientos, prácticamente en todo el mundo por el proceso de la pandemia que ha generado el COVID-19. En medio de este contexto, uno de los asuntos que parecían bastante olvidados en las sociedades contemporáneas, que parecían reducidos básicamente a una vida académica de pequeños grupos y pequeños grupos de profesores encerrados con sus libros y sus disquisiciones, es que se ha producido una renovación de la filosofía e incluso, podríamos decir, de algunas escuelas filosóficas e incluso de algunas antiguas escuelas filosóficas. Para tratar de entender qué significa esta renovación de la filosofía, para tratar de entender qué implica esta renovación de estos debates de fondo, vamos a conversar hoy con el profesor Jesús Rodríguez Cepeda. El profesor Jesús Rodríguez Cepeda es profesor de la Universidad Autónoma Metropolitana en México, es doctor en filosofía, coordinador del doctorado en filosofía de esta universidad. Profesor Rodríguez Cepeda, muchas gracias por estar con nosotros en Punto Crítico. Al contrario, muchas gracias por la invitación y es un gusto charlar con ustedes. Profesor Rodríguez Cepeda, yo quiero comenzar preguntándole a qué cree usted que se debe esta renovación de la filosofía, de las preguntas por la filosofía o las preguntas que la filosofía podría responder en un momento de experiencia como el que está viviendo la humanidad. Bueno, yo creo que la filosofía siempre ha sido un recurso intelectual disponible para las grandes preguntas en cualquier momento. Pero lo cierto es que en momentos de crisis es que estas preguntas se vuelven perentorias, se vuelven imperativas y por lo tanto hacen más oportuna, hacen más necesaria la propia filosofía. A mí me gusta mucho un argumento de Thomas Kuhn, el famoso filósofo e historiador de la ciencia, que decía que solo cuando se encuentran en crisis, los científicos piensan como filósofos. Y esta idea se puede trasladar, yo creo, a una experiencia más amplia, la experiencia colectiva que hemos tenido, como usted señalaba, profesor Patiño, en prácticamente todos los países en el mundo, como resultado de la epidemia de COVID-19. Nos ha obligado a reformularnos las grandes preguntas sobre el significado de la vida, el significado de la muerte, el peso de la enfermedad, el peso de la fortuna, pero también preguntas de carácter político de largo aliento, como por ejemplo, ¿cuál es la razón por las cuales dejamos nuestras decisiones colectivas en manos de gobernantes? ¿Qué es lo que podemos esperar del espacio público? ¿Cómo se reformula el interés colectivo o el interés público en momentos de crisis como este? De tal manera que una serie de preguntas que tradicionalmente atiende la filosofía ahora se nos presentan como urgentes, y yo creo que eso constituye un llamado para un par de fenómenos que estamos viendo en este tiempo. Uno es el aumento, circulación y discusión de obras filosóficas. Y otro es la elevación de la matrícula en las carreras de filosofía, porque se vuelven nuevamente atractivas para responder a las grandes dudas o a los grandes intereses de núcleos de personas que quieren encontrar respuestas racionales, respuestas críticas a estas interrogantes. Hay una, digamos, perspectiva que le quisiera preguntar de forma mucho más específica en el contexto del que estamos hablando, y es que es como si la pandemia hubiera renovado dos aspectos importantes de la vida. Uno, es como si muchas personas hubieran descubierto que la muerte es parte de la vida y hay una pregunta por el significado de la muerte, por la vida de la muerte. Toda vez que las sociedades contemporáneas no habían vivido una pandemia desastrosa como la última que vivió la humanidad, que fue la de 1918, que causó entre 50 y 100 millones de muertos, y no habíamos tenido esa experiencia colectiva. Y la otra es que, si bien hay preguntas políticas que se renuevan, también hay una especie de buscar, digamos, la importancia de la vida más allá
de una sobrevaloración que se le da a la política de forma constante. ¿Esto es cierto? Bueno, en el primer caso, en efecto creo que catástrofes como la generada por la pandemia de COVID-19, pues tienen siempre implicaciones existenciales o vitales. Y una de ellas, sin duda, no cabe yo creo aquí dudarlo, es que volvemos a preguntarnos sobre los grandes temas, sobre el significado de la existencia, sobre el significado de la muerte, pero también de la enfermedad, porque los tiempos de normalidad y sobre todo en sociedades que han ido venciendo muchos de sus desafíos, por ejemplo, el desafío sanitario, con todas las dificultades que nuestros países pueden tener en ese sentido, había un desafío sanitario que iba siendo enfrentado y solventado de tal manera que hemos podido ganar en expectativa de vida, ¿no? En número de años que vivimos las personas en promedio. Ahora se nos presenta el tema de la muerte y el tema de la enfermedad. Y vuelven, por lo tanto, a reformularse interrogantes que han acompañado la experiencia humana. En segundo lugar, esta experiencia que ahora compartimos, yo creo que es realmente el primer fenómeno absolutamente globalizado de la humanidad. Ahora sí, salvo excepciones que demográficamente serán sin duda insignificantes, la humanidad ha compartido un flagelo común, ha compartido temores, ha compartido muerte, ha compartido enfermedad, ha compartido experiencias que probablemente puedan generar una idea nueva de humanidad con sus vulnerabilidades, con sus desafíos colectivos y van a plantear nuevas exigencias. En segundo lugar, desde luego, ante la magnitud de esta pregunta, parecería que el segundo tema, el que usted plantea del peso de la política, pareciera menor, pero no es menor. Si algo ha mostrado nuestra experiencia colectiva, es que esta no es homogénea, es que esta no se despliega de manera equitativa en todos los ámbitos geográficos. Y lo que muestra es que la gran diferencia reside en la manera política de solventarlo. Esta no es una idea novedosa en la filosofía. Esto tiene que ver con debates que en teoría de la justicia se han desarrollado a partir de la obra de Amartya Sen y otros autores que muestran precisamente que los llamados fenómenos naturales, una pandemia, podría ser el resultado, como lo es biológicamente, de un fenómeno natural, en realidad cuando los vivimos son siempre fenómenos políticos. Precisamente porque la manera en que se organizan las sociedades para enfrentarlos, la manera en que vuelcan sus recursos, por ejemplo, los recursos científicos, los recursos del conocimiento, la capacidad de producir vacunas, etcétera, o la organización de los estados para diseñar políticas públicas sanitarias capaces de enfrentar y solventar el desafío de la vacunación, de la atención médica, etcétera, etcétera, pues muestran que la política es crucial. Hay países, Nueva Zelanda, yo creo que es el caso, digamos, con mejores resultados, donde la pandemia prácticamente ha dejado intacta a la población, o países como Brasil, que en este momento lidera el número de contagios y es el núcleo de la pandemia a nivel internacional, Estados Unidos o México, donde las malas conducciones políticas, donde una política de corte populista, demagógica, etcétera, se vertió indirectamente en muertes. Yo creo que eso nos obliga a preguntarnos sobre el significado de la política en estos tiempos. Yo creo que es crucial porque se generan algunos lugares comunes que hay que poner en duda. Uno de ellos es que la pandemia no discrimina, que todos sufrimos igual, que esto es algo que se nos presenta del mismo modo negativo para todos, y no es cierto. Sí hay una distinción y tiene que ver con las estructuraciones sociales, con los recursos colectivos que se pueden construir, y esto le da una dimensión política que no podemos obviar en ningún momento cuando analizamos lo que nos pasa ahora. Ha habido un resurgimiento también del lado junto con la filosofía,
por lo que algunos han llamado los conocimientos inútiles o los conocimientos que no tienen ninguna valoración práctica. Y hay un filósofo italiano que recuerdo en este momento que es Nuccio Ordine, y otros más, y una serie de trabajos históricos que vienen recuperando las antiguas tradiciones de conocimiento, lo que la Academia Británica suele llamar las ciencias clásicas o los conocimientos clásicos, etcétera. Y pareciera ser que esto brinda una serie de respuestas al mundo contemporáneo. ¿Cómo entender esto que para muchos desde un pragmatismo un poco radical, esto que pareciera ser inútil resulta ser fundamental hoy en día? Bueno, yo creo que los mal llamados conocimientos inútiles lo que muestran es su poderosa utilidad en el sentido de la capacidad que tienen para ofrecernos respuestas complejas. Yo creo que en vez de una batería de cursos de autoayuda y de exhortaciones a vivir con optimismo, etcétera, a la gente le vendría muy bien conocer el estoicismo, por ejemplo, ¿no? que es una doctrina filosófica en el marco de esos estudios clásicos al que usted se refiere, a los que usted se refiere, que planteó desde luego el problema de la muerte, el problema del sentido de la existencia, el problema de la enfermedad, el problema de la realización personal, etcétera, etcétera, ¿no? El problema del temor mismo por la existencia vital. Lo que sabemos, y creo que es una lección que deberíamos proyectar al nivel de nuestros programas de estudio, de nuestros diseños universitarios, etcétera, es que no hay tal inutilidad en los estudios clásicos, en las humanidades y en particular en la filosofía. Todo lo contrario, se trata de pensamiento de largo plazo, pensamiento que requiere la libertad de elección del objeto, de tal manera que si los filósofos, las filósofas deciden hacer filosofía analítica o filosofía especulativa o filosofía abiertamente metafísica, etcétera, la puedan realizar porque están en un horizonte de trabajo racional que tiene sentido para la experiencia humana. Yo creo que esto es algo que hemos aprendido con la propia pandemia, a revalorar, a darle un nuevo significado, yo creo que en este caso positivo, a grandes preguntas que la filosofía tiene como patrimonio intelectual. Yo creo que en ese sentido, la apertura hacia los discursos clásicos, hacia el trabajo humanístico, hacia proyectos de largo aliento que no tienen una utilidad práctica inmediata, pues muestran el enorme valor que tienen cognitiva y racionalmente para todos nosotros. Usted mencionó el estoicismo y yo le tenía esa pregunta reservada con la intervención de las entrevistas que hay en inglés, en español, en italiano, los libros en inglés y en español y en italiano que hay de Massimo Pigliucci, que se ha vuelto como un gran exponente contemporáneo del estoicismo. Y al lado de él, además, el resurgimiento de la lectura, y esto lo digo porque además lo he hablado con editores que conozco y con responsables de algunas de las grandes editoriales, el renacimiento, por ejemplo, de libros antiguos o de antiguos escritores como Marco Tulio Cicerón o Lucio Anneo Séneca. ¿Qué atractivo tiene para muchas personas el estoicismo? Para mí es absolutamente atractivo, pero ¿usted cómo ve el estoicismo? ¿Por qué genera esa atracción hoy en día? Bueno, el estoicismo y desde luego los neoestoicismos, que es la recuperación contemporánea de los temas clásicos de esta doctrina, es fundamentalmente una doctrina moral. Tiene que ver con una doctrina que surge después de la crisis de la política con mayúsculas que estaba representada por la vida pública y la democracia ateniense. El estoicismo surge como una doctrina moral basada en el desencanto, en el temor, en la pérdida de los referentes. El estoicismo es una doctrina moral de la crisis, representa muy bien la crisis. A mí no me asombra, no me sorprende que en momentos de crisis como el que ahora vivimos, las respuestas del estoicismo que se trasladan desde el momento griego hasta el pensamiento romano, ¿no? Sirven para orientar buena parte de nuestras discusiones. El tema mismo de la muerte.
que ha sido planteado, o el tema de la enfermedad, como ahora lo concebimos, que para los estoicos tiene un significado constitutivo de la experiencia humana. Yo creo que eso es muy importante y nos obliga a revalidar la filosofía para enfrentar nuestros dilemas actuales. Ahora bien, hay que decir que esto no significa que la filosofía nos dé inmediatamente las respuestas correctas. Si nosotros tenemos memoria en el corto plazo de cómo la filosofía ha intervenido, no podemos olvidar algunos traspiés, algunos errores garrafales que filósofos relativamente conocidos han cometido. No quiero personalizar, pero algún renombrado filósofo coreano que en los primeros meses de la pandemia salió a celebrar la victoria cultural y científica del mundo de Extremo Oriente frente al mundo occidental, encerrado en sus miserias, o aquel otro filósofo europeo que se dedicó a condenar los confinamientos sanitarios porque iban en contra de la libertad y se trataba de una enfermedad que no era más que una gripe poderosa. Bueno, hoy día, en la medida en que como filósofos han participado, creo que tendrían que decir cómo ven las cosas y aceptar que también la filosofía está invitada a un debate donde se tienen que poner en duda sus propios argumentos. Creo que ha servido para que buena parte de quienes hacemos filosofía, y sobre todo filosofía con implicaciones sociales, revisemos nuestra responsabilidad intelectual al participar en los circuitos de comunicación pública. En ese contexto, ahí también ha adquirido, en medio de este, digamos, redescubrimiento de antiguos filósofos, de antiguos autores, de antiguos políticos, o digamos, de antiguas escuelas de filosofía, también ha habido como una especie de renacimiento del escepticismo y de la credibilidad. ¿Cómo encaja este escepticismo contemporáneo? Bien, yo diría que hay que distinguir entre el escepticismo filosófico, el escepticismo que tiene que ver con un antidogmatismo que es parte también de una conducta filosófica sana, es decir, la no aceptación de una verdad absoluta porque está planteada desde la autoridad o desde la preeminencia moral o religiosa de determinados sujetos, ¿no? Un escepticismo de corte epistemológico o científico, diríamos, que a veces es un motor de la crítica racional y por lo tanto del propio avance del conocimiento, a la revalidación de la ignorancia, a la exhibición como si fuera una virtud del fracaso cultural y del rechazo del propio pensamiento racional. O sea, buena parte de las corrientes que hoy día se oponen, por ejemplo, a las vacunas, aquellas que han alimentado doctrinas conspirativas, que entienden que todo esto es un proyecto de determinados líderes capitalistas o grandes jefes de corporaciones que tienen el propósito de subordinarnos y de controlar el pensamiento y la introducción de chips en las personas. Esto es una muestra de un fracaso cultural ampliamente extendido en nuestras sociedades. Y esos son los temas que la filosofía tiene que enfrentar. La filosofía tiene que mostrar que por un lado tenemos que alejarnos del dogmatismo, y ese es el sano escepticismo, pero por otro lado tenemos que enfrentar también el irracionalismo. Y este escepticismo o negacionismo científico que atestiguamos, que no es nuevo, hay que decirlo, ha estado alimentado durante mucho tiempo por factores religiosos. Hay que pensar que la historia misma de la modernidad está marcada por un rechazo religioso de los avances científicos, pero este negacionismo de lo racional, de lo científico, es un enemigo del pensamiento filosófico. La filosofía, es cierto, admite una pluralidad de puntos de vista, de concepciones, pero lo que no admite es poner a la sinrazón como motor de la actitud humana. De hecho, la filosofía es una apuesta por el uso crítico de la razón y por lo tanto las rutas irracionales no estarían, digamos, legítimamente en el terreno de la filosofía. Estarían en el terreno de la libertad de opinión, ¿sí?
Aunque eso también tiene sus implicaciones en la vida social y las sociedades también tienen que discutir qué implicación tiene la difusión, la propagación de este tipo de discursos. Profesor Rodríguez Cepeda, nos quedan 2 minutos y medio para terminar. Yo quiero hacerle esta pregunta como si este fuera un consultorio filosófico para la vida, por decirlo de esta manera. ¿Usted qué podría recomendarnos en un contexto contemporáneo de qué leer o qué autores guiarnos o cómo mirar esta interpretación de la vida en este momento de la experiencia humana? Pues es una pregunta, es una pregunta difícil de contestar. Yo creo que un filósofo debe leer muchas cosas. Y como es una pregunta muy personal y no quiero parecer dogmático, ¿no? Que hay una respuesta única. Un filósofo debe leer historia, ¿no? Es decir, uno de los elementos que ahora uno encuentra es que el conocimiento de la historia nos permite evaluar mejor las respuestas de este momento. Ahora, junto con un distinguido grupo de colegas, incluso de Colombia, tenemos un seminario donde revisamos textos históricos, por ejemplo, del gran historiador Tony Judt, ¿no? Eso es lo que estaba leyendo, a mí me parece un acercamiento importantísimo. Leer filosofía. Yo creo que se han revalidado algunos textos de filosofía política. Hoy estamos cumpliendo 100 años del nacimiento de Rawls, se cumplieron hace unas semanas, y 50 años de la publicación de su grandiosa teoría de la justicia. Yo diría, hay que leer la teoría de la justicia que marcó el renacimiento de la filosofía política a nivel internacional. Y hay que leer los nuevos debates contemporáneos, el debate de Michael Sandel sobre el mérito, que revitalizó un debate que necesitamos plantear en nuestras sociedades para revisar la manera en que se estratifican las posiciones sociales. Hay un amplio abanico y siempre, siempre acompañando esta experiencia, leer literatura. Yo en lo particular he aprovechado para revisar una obra que tenía pendiente, la de Roberto Bolaño, el gran escritor chileno-mexicano, un errante en la vida y un errante entre las naciones, para encontrarme con una obra fabulosa, maravillosa, que pues permite consolidar perspectivas, ¿no? Yo creo que lo que tiene que hacer ahora cualquier persona, no solo quien esté en filosofía, cualquier persona que quiera comprender su mundo, tener por lo menos esta tercia: filosofía, historia, literatura. Profesor Rodríguez Cepeda, muchísimas gracias por haber estado con nosotros en Punto Crítico y pues por haber compartido sus perspectivas. Muy amable. Al contrario, un placer. Los esperamos en una próxima edición de Punto Crítico. Muy amables.